Hola compañeros, les traigo este video que nos habla del Periquillo Sarniento. Esta obra fue escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi. Periquillo nace en una familia muy humilde donde solo se pueden dar buenos consejos y un poco de educación. Este hombre casi siempre toma el camino equivocado por la influencia de su madre, protectora y un padre consentidor. No aprende ningún oficio y va a la escuela donde sus compañeros le ponen de apodo Periquillo, por su debilidad al hablar y forma de vestir. Desde entonces, él admite haber cometido el error de no saber escoger las amistades. Los cambios en la escuela y maestros particulares suceden uno tras otro. Nadie ponía orden en el Periquillo. Entonces su papá, teniendo en mente de que su hijo jamás sería un buen estudiante, le propone escoger algún oficio. Periquillo convence de sus ganas de estudiar gramática latina. Por tal motivo el padre le consigue al mejor maestro, pasando de esta forma un tiempo entre estudios y pintas. El día de su graduación quizás fue el más dichoso de sus padres, porque se enorgullecían del notable cambio. Recibiéndose de bachiller en artes, su ego se desboca en proporción a sus berrinches. A pesar de eso, el padre lo convence de ir a aprender un oficio a una hacienda de un amigo, donde pasa algunos incidentes con Juan Largo, Januario. Era más que su compinche en ligeras fechorías. El Periquillo alardea de mucho conocimiento queriendo impresionar a todos, pero su amigo siente celos y le tiende una trampa, lo que terminó con su estadía en la hacienda. Regresó a su casa. El padre le propuso dos opciones: estudiar para ser abogado o médico, y si no, le ofrece su ayuda incondicional para que aprenda el oficio que desee. Para variar, al Periquillo no le convencía ni lo uno ni lo otro, pero dice ser clérigo. El padre le advierte que para ser clérigo tiene que ser primero vicario, y esto implica privaciones, voluntad y mucho estudio. Pero su mayor objetivo en la vida era ganar sin el menor esfuerzo posible. Pero tampoco funcionó. Era faltista, el peor de la clase, y que además frecuenta un grupo de libertinos poco confiables. Una vez más, su padre había resuelto meterlo de aprendiz. El bachiller se escandaliza y le suplica a su madre que no permita tal atrocidad. El Periquillo va de nuevo. Esta vez dice ser fraile, la mejor manera de ganarse la vida. El Periquillo, convencido de todo lo que su decisión implica, experimenta la certeza del dicho: el hábito no hace al monje, y reniega de su decisión. Aún así, acepta convencido de que pasado el tiempo riguroso de los estudios y disciplinas, vivirá cómodamente. La vida en el convento resulta desastrosa. 6 meses pasan cuando recibe la noticia de la muerte de su padre. Este hace como pretexto la viudez de su madre para salir del convento. La madre lo recibe orgullosa y conmovida. A un año duro de luto. La madre no solo gastó su último centavo en las continuas tertulias de su hijo, sino que poco a poco, empeño tras empeño, se fue quedando sin bienes hasta terminar por vivir en un pequeño cuarto. Pedrito no mostró ni el mínimo interés por trabajar e insistía en vivir como antaño. Su madre muere entre delirios pidiendo que le den de comer a su hijo. El Periquillo se encuentra en la calle. Ningún pariente lo auxilia. Solo un encuentro casual con Juan le pone destino. El Januario vive de hacer trampas con las cartas y rápidamente enseña al Periquillo con sus mañas, formando un equipo. La fama del Periquillo y del Januario que obtuvieron se extiende por los alrededores en cierta ocasión. El Periquillo es golpeado y termina en un hospital. A su salida se encuentra solo, sucio y con hambre.
Sobrevive de las estafas hasta encontrarse de nuevo con el Januario y termina encarcelado. Allí conoce a Antonio Sánchez, quien lo ayuda y ofrece su amistad. Sin embargo, luego conoce a Aguilucho, otro amigo, y al cabo de un tiempo consigue su libertad. Gracias a la habilidad de hablar en latín, se vuelve ayudante del boticario. Durante su estancia estudia química y botánica. De ahí conoce a un médico conocido como el Doctor Purgante. Se va a trabajar con él durante unos meses, pero Periquillo abandona a su nuevo amo, no sin antes llevarse algunos títulos, pergaminos y fórmulas de medicinas. Él cree saber lo suficiente de medicina como para ejercer la carrera. El doctor Sarmiento tiene suerte y sana a sus primeros pacientes, que gracias a eso adquiere notoriedad, hasta que un día lo descubren y huye del lugar. Luego intenta vender algunas prendas robadas. Para su desgracia, una persona reconoce las prendas y lo acusa. Pero él, para no meterse en problemas, acusa a un pobre indigente, el cual es llevado a la cárcel, quien después, curiosamente, le brinda su amistad. El Periquillo vuelve a mentir una y otra vez. Hubo una ocasión en que le pagan con un billete de lotería, mismo que sale premiado. Su vida cambia por completo. Sus antiguos enemigos se vuelven sus amigos, y los lujos y el derroche. Ahí conoce a Mariana, su primera esposa. Pero pasadas 2 semanas, se presenta el desencanto de la vida matrimonial. Mariana se ve de repente viviendo en un cuarto más modesto y peleando constantemente con su esposo. Pero lo peor estaba por venir. Un fuerte dolor anuncia un parto mal atendido que desgraciadamente causa la muerte de Mariana. El Periquillo pasa nuevamente una corta temporada en el hospital debido a una puñalada. Desconsolado, entra a una iglesia donde el sacristán lo reconoce y ofrece trabajo, hasta que descubren sus mañas, y de nuevo en la calle. Pero en poco tiempo el Periquillo se vuelve un experto en pedir limosnas. Cierto día un hombre no solo se apiada de él, sino que le ofrece techo, comida y trabajo. La suerte sigue esta vez a Periquillo, quien también termina como ayudante de un subdelegado corrupto, al que en poco tiempo sustituye como funcionario. Es incluso más corrupto que su antecesor, y de nuevo termina condenado a 8 años de cárcel. Pero se le ofrece la opción de pagar su condena en el ejército, la cual es aceptada, convirtiéndose en un asistente de un coronel. Responde con efectividad a su nuevo amo, le sirve como mayordomo y lo atiende. Además, el Periquillo recobra el gusto por el saber, mas no corrige sus malos hábitos. La permanencia de 8 años sirviendo hace una pequeña fortuna y pocas aventuras. Al terminar la condena, decide regresar a la ciudad. En el camino planea cómo duplicar su dinero, convertirse en virrey. Llega a convencerse tanto de su idea que le ocurre una nueva tragedia y va a parar a una isla. Permanece allí y luego de un tiempo regresa. Nuevamente se da la gran vida. Otra vez surge una discusión teológica. Luego el Periquillo Sarmiento se pregunta por primera vez el sentido de su existencia. Desesperado intenta suicidarse, pero frustra en su intento. Entonces considera por primera vez en su vida en rectificar el paso que ha llevado hasta ahora. Sus amigos mueren y él logra salvar el pellejo casi de milagro. En ese momento se da cuenta el Periquillo que resulta imposible vivir como desea. Además, descubre que la verdadera felicidad radica en la tranquilidad de espíritu. Queriendo cambiar de actitud, retoma el camino a la Ciudad de México, donde alcanza la madurez emocional y sentimental. Otro encuentro importante sucede en su vida. Una niña le pide limosna, a la que lleva a vivir a su casa.
El padre de la infortunada infante resulta ser don Antonio, su amigo en la cárcel. Pensando en sentar cabeza, pide la mano de la hija de su amigo, quien dice no influir en los sentimientos de su hija. Con lo que no contaba es que Pedro ya había hablado con la niña en cuestión, quien le acepta como pretendiente. Todos son invitados a las nupcias del periquillo, pero luego muere el amo del periquillo, quien le deja la hacienda como herencia. Pasan largos y felices años. Nacen los hijos del periquillo. Un padrino de uno de ellos, Lizardi, se queda con varias notas de las aventuras de su compadre, quien había comenzado a redactar una especie de testamento moral basado en numerosas experiencias. Muere Pedro Sarmiento, dejando unos libros para que sus hijos se aprovecharan de ellos y sepan de sus aventuras y no cojan los caminos equivocados. Ahí termina la historia de don José Joaquín Fernández. Bueno, esta gran historia nos lleva a reflexionar sobre los caminos de la vida, de que todo puede cambiar en un instante y que la vida es dura cuando se tienen malas compañías, que te inducen a hacer lo malo y que por hacerles caso puedes fracasar en la vida. Por eso te invito a elegir bien tus amigos y aprender un oficio, para que no te pase lo mismo que nuestro amigo Periquillo, cuyo nombre es Pedro Sarmiento. Bueno, compañeros, aquí el video y recomiendo leer el libro que está interesante.